Hola, bienvenido al canal de Somos Iglesia. Para nosotros es un gusto poder tenerte por acá. Sabemos que Dios ha preparado este mensaje específicamente para tu vida y sabemos que va a ser de mucha bendición para ti y la de tu familia. Dios te bendiga. Hola, qué gusto saludarte nuevamente, encontrarnos en este espacio con esta comunidad digital, una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, y me alegra mucho nuevamente poder compartir la palabra del Señor y poder ir a las Escrituras y ver qué nos dice Dios acerca de lo que hemos estado conversando, de ese tema tan interesante, ¿qué necesitamos para los días difíciles? Y en esta oportunidad quisiera compartir algo fundamental en la vida del creyente. ¿Qué necesitamos para esos días complicados, los días inesperados, las pruebas, los desiertos, los valles, esos que no queremos que lleguen a la vida, pero van a llegar? Necesitamos fe. Y cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la fe es algo que nos habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia entera podríamos resumirla en una palabra en esta oportunidad llamada fe. Fíjate que la fe, por ejemplo, es esa palabra que Dios puso por obra cuando todo era un caos, dice la Escritura, cuando de la nada Dios hizo cada día, según lo describe el libro de Génesis. La fe, por ejemplo, la utilizó Noé cuando le creyó a Dios y construyó el arca sin saber, sin haber experimentado qué era la lluvia y menos un diluvio. Pero la fe movió el hecho de que Noé pudiera hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y podemos citar muchas personas, muchos creyentes, podríamos decir esta mañana en la Escritura, que actuaron basados en la fe. Pero fíjate que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nota esto. El mundo te dice ver para creer. Dios te dice cree para poder ver. Es totalmente opuesto, ¿cierto? Ahora, todos fuimos creados con una medida o una porción de fe. La fe, lo interesante de la fe es que es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Ya lo tenemos, es parte de la creación, es parte de lo que nosotros tenemos, pero necesitamos ejercitarlo. Y precisamente allí está lo maravilloso. Cuando vienen las temporadas difíciles, nuestra fe es puesta a prueba, pero también nuestra fe sirve para ejercitarla y para crecer en ella. Esto es lo bueno, esto lo podemos sacar como provecho de cada cosa que vivamos. Y quisiera que me acompañaras a la Escritura en el libro de 2 Timoteo 4, versículo 7. Pablo, el apóstol, acercándose al final de sus días, le escribe a su hijo en la fe. Fíjate cómo lo describe la Escritura. Él le habla a su hijo en la fe y le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional, pero mira cómo lo plantea la versión Biblia de las Américas. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y esta versión dice: he guardado la fe. Mientras la Nueva Versión Internacional dice: he mantenido, esta versión dice: he guardado. Y otra traducción lo plantea de esta manera: he luchado, dice, con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Tres palabras interesantes, tres traducciones distintas que nos hablan de algo que nosotros podríamos en esta ocasión aprovechar y poder escudriñar un poco más. La primera versión dice mantenido, la segunda que leímos dice guardado y la tercera conservado. Ahora, quiero decirte algo: cuando llegan las crisis, esos días difíciles de los que hablábamos al principio, las temporadas duras, lo primero que va a ser puesto a prueba va a ser tu fe. Por eso escuchamos palabras como estas: tengo una crisis de fe, estoy pasando una crisis de fe. Otros dicen: tengo problemas existenciales. He escuchado gente decir eso: tengo problemas existenciales. He escuchado expresiones como esta: no sé qué rumbo va a tomar mi vida, no sé a dónde voy, me siento como perdido, perdida. Esto pasa ocasionalmente cuando estamos atravesando esas temporadas o días difíciles. El apóstol Pablo, a través de su expresión he guardado la fe, nos dice que mientras él experimentaba y pasaba por los días difíciles de su vida, solamente la fe en Jesús pudo mantenerlo o sostenerlo firme.
le dio fuerzas, el ánimo y la esperanza para continuar con su llamado. Cada experiencia difícil por la que pasó fue un escalón más para desarrollar esa fe y el carácter que necesitaba para seguir adelante. Pero te tengo una noticia: entre más fe desarrollas, más carácter produce. Te lo voy a repetir: entre más fe desarrollamos, más carácter producimos. Y el carácter que producimos debe ser el carácter de Cristo, porque ese es nuestro modelo a seguir. Ahora, vamos al texto clásico de la Escritura que nos habla de esto que llamamos fe. Y lo encontramos en Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, dice, la fe es la certeza o la garantía de lo que se espera, la convicción o la seguridad o evidencia de lo que no podemos ver. Gracias a ella, ¿a quién? A la fe, fueron aprobados los antiguos. Muy bien, habiendo dicho esto, veamos por lo menos algunos personajes que nos van a hablar acerca de esto. Y vamos a ir con Moisés. Moisés cree, acciona y ve. Hebreos 11, 24, 27 al 29 nos habla acerca de esto. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, dice, rehusó ser llamado el hijo o la hija de Faraón. Ahora, quiero que notes algo. Cuando vas al libro de Éxodo, puedes darte cuenta que Moisés no sabía ni tenía la más mínima idea de lo que era la fe. Fue pues ese el punto de partida para empezar a experimentar y crecer en esa fe a la que Pablo hace referencia. Porque una cosa es tener fe y otra es dar el primer paso en fe. Cualquiera de nosotros podría decir, yo tengo mucha fe, pero si no te mueves a dar el primer paso en fe, de nada te sirve decir que la tienes. Yo puedo decirte en este momento, yo tengo muchísima fe, pero si no doy pasos que reten esa fe, de nada me sirve decir que la tengo, ¿cierto? Ahora, por la fe, dice, salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mira lo interesante de esta porción de la Escritura, siempre en donde encontramos a Moisés. Por la fe, dice, por la fe en el libro de Hebreos, salió de Egipto. ¿Quién? Moisés, ¿sí? Sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. O sea, él no veía con claridad todo el contexto o el panorama que tenía por delante, pero la fe le hizo dar los primeros pasos, aún retándose a él mismo y sus debilidades o deficiencias. Todos nosotros tenemos algo que no nos gusta, que podríamos decir, esta es mi debilidad, pero si no da los primeros pasos de fe, de nada sirve que le digas que tienes fe. Por la fe, dice en el versículo 28, siempre de Hebreos, dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Puedes ver que por la fe él empezó a actuar sin saber exactamente qué era eso para él. Luego vamos al versículo 29, dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe. La fe es la que mueve todo en nuestras vidas. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Todo cuanto Moisés hizo, lo empezó haciéndolo por la fe, sin que él lo supiera con claridad, como hoy nosotros lo podemos comprender en base a las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan acerca de este tema. Encontramos la fe, como te lo decía al principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el libro de la fe puesta en Dios. Pero conforme avanzaba en su propósito, hablando siempre de Moisés o llegando a él, se dio cuenta de ese algo que lo impulsaba, que le daba convicción, que lo mantenía a flote. Ese algo se llama fe. Moisés cree. Éxodo 3 al 4 dice, es el encuentro de Moisés y Dios. Recordarás esa porción de la Escritura. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, dice la Escritura, porque la zarza no se quemaba. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahora, imagínate por un momento a Moisés caminando, pastoreando, donde siempre lo hacía.
Para él no era extraño el territorio, no era algo que él no conociera. Sin embargo, llama su atención un arbusto. Era un arbusto literalmente, de esos que habían en el desierto. Pero él observa que el arbusto no se consume. Algo está sucediendo ahí, llama su atención y se acerca. Cuando él se acerca, tiene un encuentro personal, cara a cara, podríamos decir, con Dios, el Dios vivo, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia. Y Dios le habla a él, le dice, ¿dónde estás tú? Tierra santa es. Y empieza una conversación con Moisés. Ahora, es el punto de partida ese encuentro de Moisés con Dios que le permite ahora a Moisés conocer al Dios de las Escrituras, al Dios vivo, y por ende empezar a experimentar esa fe que lo iba a llevar en una de las tareas más grandes de toda su vida. Podríamos decir la tarea más importante de toda su existencia, algo que él no había planificado, algo para lo que él en su vida, creo yo, había imaginado que había nacido, pero era el propósito de Dios que fuera de esa manera. Éxodo 3 del 10 al 11 dice, ahora pues ve y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón, el hombre más importante y poderoso de la región y de la época, y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo, Señor? O sea, soy un pastor de ovejas, soy una persona insignificante. O sea, ¿qué puede haber en mí que tú puedas usar para liberar a tantos millones de personas de una esclavitud y de un poder tan grande como lo representaba Faraón y Egipto? Y Éxodo 4, 18 al 20 nos dice, Moisés se fue, creo yo, pensando y volviendo a casa de su suegro Jetro, y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y esto a mí me impresiona, porque no solamente Dios estaba moviendo sus piezas tras bambalinas, haciendo que Jetro no se opusiera a la petición de Moisés, sino que le dice, ve, y ve en paz, le dice. Era como que Jetro había entendido que para eso había sido designado Moisés, y él no se iba a oponer al plan de Dios. Pero mientras Moisés caminaba, mientras él pensaba y meditaba en aquel encuentro con Dios, creo que llegó una convicción a su corazón que dijo, haré lo que Dios me pida. Aquel encuentro había cambiado su perspectiva de vida. Aquel encuentro con la zarza ardiente había cambiado su manera de ver las cosas. Y dijo, bueno, si de algo sirve que yo pueda ir y hacer el intento de liberar al pueblo del Señor, lo haré. Pero, creo yo, no estaba totalmente convencido de ello. Éxodo 4:20 dice, Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno, dice, y volvió a la tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara de Dios en su mano. En Éxodo 7:15 vemos a Moisés actuando. Aquí ya hay una acción de parte de él. Y eso es lo interesante de la fe, porque la fe pide acción. La fe no es una, podríamos decir en esta ocasión, no es una actitud pasiva, sino es una actitud de acción. La fe siempre va a pedir acción. Dios le dice a Moisés, preséntate a Faraón por la mañana. Éxodo 8:1 dice, ve a Faraón y dile. Éxodo 9:1 dice, ve a Faraón y dile. Éxodo 9:13 dice, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Dijo Dios a Moisés, haz esto, haz aquello, haz lo otro, acciona. En otras palabras, muévete. Y ese es parte del mensaje para nosotros en esta oportunidad. Si tú dices tener fe, como creo que la tienes, bueno, la fe va a demandar de ti acción. Nunca te va a decir, siéntate a esperar. Siempre va a demandar el primer paso de obediencia, aunque no veas el panorama completo como lo vio Moisés. No tenía el mapa de ruta, no tenía todo el plan de trabajo descrito por delante, pero de algo estaba seguro él, tenía que dar el primer paso de obediencia y fe, práctica, acción. Podemos ver también no solo la vida de Moisés, vemos la vida de Josué. Josué también cree, acciona y ve. Hebreos 12:30 dice, por la fe
cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Josué cree. Deuteronomio 31, 7 al 8 dice: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El Señor, dice, irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Ahora vemos a Josué accionando. Josué creo que era como el tipo de persona que muchas veces somos nosotros. Josué vivía a la sombra, podríamos decir, de su mentor, ¿sí? Pero llega el momento donde el mentor tiene que partir, tiene que desaparecer de la vida de Josué. Y entonces él es el más indicado y el seleccionado, podríamos también comentarlo en esta oportunidad, por Dios para continuar con la tarea. Había sido formado para darle continuidad a la tarea que el Señor había de encomendarle. Pero Josué, como te decía, quizás es el tipo de persona como nosotros. No creía que fuera capaz de tal tarea. No creía que fuera capaz de llevar a cabo tal empresa. Pero Moisés, su mentor, le dice: mira, no te preocupes, solamente sé firme, solamente sé valiente, porque te puedo dar esta promesa. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Y yo sé que esta palabra es para algunos de ustedes. Quizá te sientes como Josué, sabes que estás designado para una tarea especial, pero no crees en tus propias capacidades. Pero como Moisés se lo dijo a Josué, yo te lo vengo a decir en esta oportunidad: el Señor irá delante de ti, no temas ni te acobardes. Él estará contigo, te lo puedo asegurar, te puedo dar fe de ello, te lo puedo prometer. Él estará contigo. Pero recuerda, la fe es acción. La fe es movimiento. Josué acciona. Vemos a Josué 3:16. Pasa por el Jordán. Dice la Escritura: las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón a una gran distancia en Adán, y el pueblo pasó frente a Jericó también. Josué 6:20 dice: se derriban las murallas de Jericó. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Ahora, ¿ves que la fe es acción? Josué tuvo que accionar. Tuvo que pasar, escuchó la instrucción de parte del Señor para todo el pueblo. Él la traslada al pueblo y en obediencia empiezan a moverse. Ven cómo las aguas se detienen, no frente a ellos. Las aguas, dice, se detuvieron a muchísima distancia. Cuando se empezaron a detener, empezaron a ver el camino por donde iban a transitar. Pero luego ellos se paran frente a Jericó. Y vemos en la Escritura que nos dice que después de una instrucción dada y en obediencia a esa instrucción que parecía loca, la verdad es que parecía una instrucción loca, solamente rodear la ciudad por un tiempo y esperar la instrucción del Señor, eso es como medio descabellado, ¿cierto? Pero mira cómo es la fe. La fe es obediencia y acción. Después de seguir esa instrucción, ellos pueden ver. Y eso es lo maravilloso también de la fe. No solamente cree, acciona, sino también ve. Y Josué pudo ver la evidencia de la instrucción, la obediencia y el moverse en fe. Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Él pudo cumplir con lo que el Señor le había demandado? Sí, lo pudo hacer. Aun cuando él no creía en sí mismo, aun cuando él creyó que no tenía la capacidad o los requisitos o la preparación académica o lo que tú quieras nombrar en esta ocasión.
Pero cuando Dios te da un designio, cuando Dios te marca un propósito, cuando Dios te dice que eres elegido o elegida para algo, lo que Él va a demandar de ti es que pongas en acción la fe que ya tienes. Recuerda que dijimos al principio que cada uno de nosotros, dice la Escritura, tenemos una medida de fe. Simplemente hay que dar el primer paso para poder desarrollar esa fe. Ahora, te mencioné dos personajes de la Biblia que nos hablan acerca de todo eso que hemos mencionado. Tú necesitas una fe extraordinaria cuando vienen esos días difíciles a la vida, pero necesitas hacer lo que hizo Moisés y Josué y otros tantos en la Biblia: creer, accionar para poder ver. Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista, no por lo que tus ojos naturales ven, sino por la fe que mora en ti. Los hijos del Señor, los creyentes, nos movemos por eso. Por fe andamos. A veces no tenemos el panorama claro delante de nosotros. Muchas veces no tenemos eso que te decía, el mapa para poder direccionar el paso de cada día. Pero el Señor a veces nos llama a movernos en fe, solamente a creerle a Él, solamente a creerle a Él. Lucas 17 dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y dice la Escritura, les obedecería. Ahora, sabemos que no lo podemos interpretar literalmente, pero la comparación que Jesús usa en esta ilustración nos muestra que el grano de mostaza es el grano más pequeño que existe. Sin embargo, cuando crece, logra tener entre 3 y 4 metros de altura y se convierte en un árbol muy frondoso. La comparación es, quizá tu fe en este momento es como ese grano de mostaza, pero entre más la ejercitas, entre más te mueves en fe, como dice, no por lo que tus ojos naturales ven, sino por la fe que mora en ti, ese pequeño grano de mostaza o esa pequeña fe podrá llegar a ser como ese árbol frondoso que crece entre 3 y 4 metros de altura. Es bastante. La fe es similar a ese grano, como te decía. Moisés afectó a toda una nación, al pueblo de Israel. Josué se convirtió en el hombre que finalmente conquistó la tierra que fluía leche y miel para luego darla por heredad. Afectó a muchas generaciones. Lucas 17, 11 al 15 dice: aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan. Para poder ir, primero tuvieron que creer. Luego les dice: muéstrense a los sacerdotes, accionen. Y mientras iban, dice, quedaron limpios, pudieron verse. Ellos pudieron verse que mientras hacían lo que Dios les había demandado, sus cuerpos empezaban a ser limpios de la lepra. Los 10 leprosos. Jesús los pudo haber sanado en ese instante, haber dicho: sean sanos en este momento, y hubieran sido sanos. Pero Jesús les dice: primero vayan. Pero para poder ir y hacer lo que Él les había demandado, tuvieron primero que creer. Después les dijo: muéstrense a los sacerdotes para cumplir con la ley. O sea, tomen la acción. Vayan con ellos y muéstrense. Ustedes 10 los conocen como leprosos, pero muéstrense a los sacerdotes para que vean la evidencia de la sanidad en ustedes. Y mientras iban, dice, quizá preguntándose si aquello iba a ser o no cierto, si iban a experimentar la sanidad o no, no sé qué pensaban mientras caminaban, pero mientras lo hacían, dice, ellos pudieron verse limpios de la lepra. Recuerda, la fe es creer, es accionar para poder ver. Entonces dice que solo uno de ellos, de los 10 leprosos, regresó para darle gracias a Jesús, glorificando a Dios, dice, en alta voz.
Yo espero que este mensaje, aunque breve, porque la fe es muchísimo más amplia de lo que en esta oportunidad podemos comentar, haya por lo menos despertado algo en ti, algo que te haga pensar, algo que te haga meditar, algo que te haya confrontado y digas, wow, yo sí tengo fe. Tal vez tu fe es pequeña como un grano de mostaza. Tal vez tu fe no es tan grande como crees que deberías de tenerla, porque quizá tienes años de caminar con el Señor. Pero te puedo asegurar esto: si tú das el primer paso de fe, lo demás se va a ir desarrollando. Quizás estás llena de dudas, de incertidumbre, no sabes con exactitud, te gustaría que alguien te dijera, haz esto, aquello puntualmente, o haz lo otro, pero la fe no funciona de esa manera. La fe demanda que nosotros nos movamos, demos el primer paso. ¿Para qué? Porque primero tenemos que creer, después accionar para poder ver. No sé qué necesitas ver en esta ocasión en tu vida, pero da el primer paso. Te invito a que lo hagamos. Quisiera orar por ti, por tu vida, y decirte que el Señor espera que sus hijos, que los que han creído en Jesús, que los que han entregado su vida a Cristo, puedan moverse en fe y desarrollen esa fe que tanto necesitamos en estos días. Y aquellos que aún no le conocen, que puedan decir, Señor, aquí estoy. Quiero activar mi fe, quiero depositar mi vida en Cristo, quiero entregar mi vida a Él y que Él gobierne mi vida y empezar a caminar, como dice la Escritura, no por lo que mis ojos naturales ven, sino por la fe que mora en mí. Así que quiero orar por ti diciéndolo de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona, Señor, que ha escuchado este breve mensaje acerca de la fe que necesitamos para los días difíciles. Oro, Señor, para que tú extiendas tu mano de misericordia en sus vidas y cada uno de ellos, Señor, pueda experimentar la grandeza que existe de poder accionar en la fe que nos ha sido dada. Gracias, Señor, por la Escritura. Gracias, Señor, porque nos recuerdas la importancia de poder depositarnos en ti, creerte a ti y creer lo que la palabra dice. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que en fe tu vida va a ser distinta. Amén.